Muy buenos días, hermanos, Dios me les bendiga. Feliz martes, septiembre 3, 2024. Son aproximadamente a las 5 de la mañana. Muy agradecido de que esté aquí con nosotros. Si usted nos está escuchando ¿cómo se dice? Si usted está escuchando este programa en una transmisión en YouTube, pues les invito que se suscriba al canal de YouTube para que no se pierda estos en vivos que hacemos en TikTok. Usualmente, no siempre, ¿verdad? Pero usualmente tenemos reacciones acerca de lo que sucede pues en el mundo de TikTok, ya que muchas personas son pues exclusivas a YouTube, otras personas son exclusivas a TikTok y Facebook. Cada uno tiene sus plataformas favoritas en las cuales se nutren de la palabra de Dios, y eso está muy bien. Pero si usted acaba de sintonizarnos en YouTube, pues bienvenido, Dios le bendiga. Usted que está aquí en TikTok, le agradezco mucho que esté otra vez nuevamente con nosotros. Hoy pues vamos a estar en general tratando de responder a la pregunta ¿qué es el calvinismo? Es un tema que no es nada nuevo, la pregunta no es nada nuevo. El año pasado creo que fue, sí, el año pasado creo que hicimos una serie acerca de básicamente las doctrinas de la gracia, el tulipán. Creo que fue de gran éxito. Personalmente pues pienso que fue de gran éxito. Las pocas personas que vinieron a escuchar esos en vivos, creo que se fueron por lo menos con una correcta definición acerca de lo que el calvinismo es. Últimamente pues se ha levantado otra ola de personas pues que simplemente andan tratando de levantar hombres de paja en contra del calvinismo. De repente se han vuelto múltiples amigos y hermanos aquí, se han vuelto expertos en el calvinismo, se han vuelto expertos en el hipercalvinismo, pero no pueden responder a una simple pregunta: ¿qué es el hipercalvinismo? ¿No? Ayer, por ejemplo, y como de costumbre, hermano, solo para que usted sepa que le voy a dar un aviso aquí, le voy a dar un aviso claro a las personas que no me conocen. Aquí pues no nos gusta andar con indirectas, no nos gusta andar hablando, generalizando. Aquí cuando nosotros tenemos un problema pues lo enfrentamos de cara y vamos a mencionar nombres, y por favor no se ofenda. No se ofenda usted si estamos mencionando nombres de personas que quizás usted siga y que aprecie en las redes sociales. Aquí vamos a mencionar nombres para que no se malentienda, ¿verdad? Ya que miramos pues en el envío del hermano Tober ayer, pues cuando se hacen generalizaciones, pues las personas, pues algunas personas, no todas, tienden a dudar, tienden a hasta aún pues pecar y decir, ¿se estaba dirigiendo a mí? Bueno, hay múltiples personas que quizás estén haciendo lo mismo, mal representando el calvinismo. Pero en el en vivo de hoy pues vamos a estar mencionando 3 nombres específicos para que quede documentado pues aquí el porqué. Vamos a tratar de hacerlo más, si se puede decir así, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo más, tener el tono y la actitud más cristiana posible, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Si somos cristianos, pues no se nos va a hacer tan difícil tener una actitud de cristiano, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar con la verdad, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo no la pensaba 2 veces cuando mencionaba a herejes por nombre. Pablo no andaba diciendo, pues ahí hay algunos que andan enseñando esto, no quiero mencionar nombres porque no quiero lastimar sus sentimientos, nada por el estilo. Cuando tocaba decir nombres, pues se decía nombres. Y cuando él no mencionaba nombres, era simplemente para que la persona que andaba enseñando herejías, que no era mencionada, no pensara que él estaba bien. ¿Entienden? Repito, en ocasiones Pablo mencionó nombres específicamente. En ocasiones no mencionó ni siquiera ni un nombre, para que una persona que quizás anduviera enseñando herejías no pensara que él estaba bien, ¿verdad? Ya que quizás hubiera visto una lista grande y Pablo pues no se iba a preocupar en mencionarlos a todos, ¿verdad? Así es que están esas 2 partes, ¿verdad? Así es que aquí hablamos con la verdad, aquí somos directos, no por causa de que somos valientes, no se trata de eso, se trata de ser directos y enfrentar las cosas
no importa las consecuencias, ¿verdad? No importa las consecuencias, siempre y cuando, pues estemos actuando bíblicamente, ¿verdad? Las líneas, ¿cómo se puede decir? Las fronteras que la palabra de Dios nos pone, pues no vamos a intentar de cruzar esas fronteras, ¿verdad? Vamos a ser respetuosos, pero directos, llenos, igual como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a practicar la gracia, pero también vamos a practicar la verdad. Entonces, básicamente, si hay algún hermano o hermana de que le interesa la respuesta acerca de la pregunta que está en pantalla, que es el calvinismo, pues primero pues le recuerdo de que si se va aquí en nuestro canal de YouTube, se me olvidó ponerlo aquí en pantalla, Sana Doctrina 2023. Entonces usted va a encontrar ahí una serie que hicimos el año pasado, en la cual estuvimos múltiples hermanos, pues me estuvieron ayudando, ya que obviamente yo no puedo hacer este trabajo solo. La diferencia pues de hoy, pues que quizás voy a hacer un tipo de monólogo en la mayor parte de este en vivo, pero obviamente no dudamos que van a subir hermanos a dar su aporte, ¿verdad? A dar su aporte, pues que ya que 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 1 y 4 es mejor que 1. Así es que bienvenido a mis hermanos que quieran compartir y dar su granito de arena, explicar qué es el calvinismo y de pasada explicar lo que el calvinismo no es. El calvinismo no es también, ya que pues se levantan todos estos algunas malas interpretaciones y algunas malas representaciones, algunas intencionales, otras pues vienen pues de la ignorancia, ¿verdad? Vienen de la ignorancia y surgen pues por causa de la influencia de otros, ¿verdad? Y la influencia de otros puede venir de diferentes formas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de no juzgar el corazón, las intenciones, porque no conocemos el corazón, pero lo que nosotros oímos y lo que nosotros vemos, eso sí lo podemos juzgar, lo podemos corregir o lo podemos aplaudir, podemos decir amén o podemos decir no, eso está mal, eso es una mala representación y ese es un pecado, ya que pues aún hay extremistas de que piensan de que un calvinista no es cristiano. Hay extremistas aquí, gracias a Dios pues no hay muchos aquí. Se ha implicado múltiples veces que nosotros seguimos a un hombre, a Juan Calvino, y en el momento que alguien dice eso, pues yo creo que nos ponen en una categoría pues clara. Ya, si alguien sigue a un hombre, entonces esa persona no es un cristiano, ¿verdad? Simplemente puesto, ya, si alguien sigue a un hombre y las doctrinas de un hombre, entonces esa persona no es cristiano. Básicamente en el mismo proceso de tratar de responder la pregunta aquí, vamos a estar haciendo comentarios, y cuando digo vamos, me refiero a mí, ¿verdad? Me hago responsable de mis propias palabras. Si algún hermano sube aquí, tiene sus propios comentarios, pues se va a respetar y se va a escuchar, y vamos a aplicar la misma regla, ¿verdad? Todos somos aquí responsables de lo que nosotros decimos. No somos responsables de lo que usted está oyendo, sino que somos responsables de nuestras propias palabras. Entonces vamos a estar respondiendo esa pregunta y haciendo comentarios acerca del en vivo del hermano Tober ayer, ¿verdad? ¿Qué miro ahí? Okay. Sí, entonces, para empezar, pues básicamente vamos a ver si puedo, ¿cómo se dice?, interlazar pues las cosas para no, como digo, no estoy seguro si debo enfrentar una de las dos cosas o entrelazarlas, si se puede decir así. La respuesta acerca de qué es el calvinismo. Bueno, el calvinismo básicamente pues es una línea de teología de que básicamente toma el nombre se le pone el mal nombre, ¿verdad? Calvinismo, ¿verdad? El calvinismo, el tulipán, todas estas cosas pues se acreditan a un hombre, Juan Calvino. Sinceramente, si usted pudiera resucitar a Juan Calvino de entre los muertos, y usted le preguntaría a Juan Calvino
una sola pregunta: ¿qué es el tulip? ¿Qué es el tulipán? Básicamente él se quedaría así con los ojotes así grandotes, como que le van a echar gota, y él le dijera, pues no sé, él apuntaría algo en su jardín, ¿verdad? Él no tuviera absolutamente nada de respuesta que darle. Él diría, no sé qué es eso. Ya. Una vez que usted le explicaría a Juan Calvino las doctrinas de la gracia, entonces él dijera, oh, ok, entiendo, claro, eso sí lo enseñé yo, ¿verdad? Las doctrinas de la gracia, ¿verdad? El TULIP es un acrónimo, ¿verdad? Un acrónimo, si se hace en español, ¿verdad? Que lee tulip en inglés, tulip, T-U-L, L de Lucas, ¿verdad? Y P de Pedro, tulipán. Ya la T, básicamente, como le digo, hay un video pues aquí en YouTube del año pasado, usted pudiera ver esas descripciones, ¿verdad? La T de total depravación, o depravación total, en inglés total depravity, que significa básicamente que el hombre, generalmente el hombre, todos los hombres, me refiero, todos los hombres, no hay excepción, estamos depravados, ¿verdad? No significa que el hombre es tan malo como puede ser, sino que la totalidad del hombre, el ser viviente, todos los humanos están depravados. Esto significa pues de que nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad están totalmente depravados y no podemos buscar de Dios intrínsecamente, voluntariamente, con nuestras propias fuerzas, eso es básicamente lo que la depravación total enseña. La U, unconditional election, que es una elección incondicional, que significa que Dios Padre ha elegido por nombre a cada individuo para salvación. Él ha elegido una elección incondicional. Es decir, que Dios no ha basado su decisión en elegirnos en Cristo antes de la fundación del mundo en nada de lo que Él vio en el futuro. Absolutamente no tuvo que ver nada con lo que Él sabía del futuro que usted iba a hacer o no hacer, sino que Él eligió incondicionalmente. Esa es la U en Tulip. La L, la Limited Atonement, la expiación limitada, por cierto, una de las doctrinas de la gracia que se les hace muy difícil a muchos de nuestros hermanos aceptarla, abrazarla, porque básicamente la elección incondicional dice de que, la expiación limitada enseña de que el sacrificio de Jesús, esa expiación fue particularmente y directamente y voluntariamente y con propósito esa expiación fue hecha para los mismos que Él eligió. Los mismos de la U son los únicos beneficiarios de la expiación de Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Se me olvidaba citar un texto rápidamente acerca de la T de Tulip, la depravación total. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, empezando del verso 10 al verso 12, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, de una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Básicamente eso, y usted puede ir perdón que estoy citando el texto rápido, ¿verdad? Es que voy manejando y como le digo, usted puede ir a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, y usted lo va a leer, y usted va a hallar confirmación de lo que la doctrina de la depravación total enseña, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los versos, ¿verdad? Ese es como base, ¿verdad? Hay muchos que podemos ver, y no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo, ¿verdad? Como Génesis 5, 6, ¿verdad? El corazón del hombre continuamente inclinado al mal, ¿verdad? Esto no es nada nuevo de Calvino, ni de Pablo, ni de Jesús. Esto viene directamente desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? No lo origina ni Calvino, ni Pablo, ni Jesús, ni los apóstoles. Esto es desde el Antiguo Testamento. La U de la elección incondicional, pues uno de los textos básicos que nosotros usamos, uno de muchos, ¿verdad? Romanos capítulo 9, verso 11, la ilustración de los gemelos que antes de que habían nacido y no habían hecho nada ni malo ni bueno, para que el propósito de elección, la elección de Dios permaneciera, no por obras, sino de aquel que llama, ¿verdad? Miramos el contraste de obras y aquel que llama, ¿verdad? Aquel que llama. Ese es el propósito de Dios que gobierna
sobre cualquier decisión buena o mala del hombre, ¿verdad? La decisión del hombre, la elección de Dios es lo que reina en lo que se trata del trabajo de redención. Es su elección, punto, ¿verdad? Y la L, pues Limited Atonement, entendemos de que la expiación es hecha por los que Dios eligió, ¿verdad? Jesucristo dice: yo doy mi vida por las ovejas, y dice en otro texto: doy mi vida por mis ovejas, ¿verdad? Él se da como sacrificio al Padre por sus ovejas y no por cada individuo que ha existido en el mundo, ¿verdad? Entonces ese es básicamente lo que la Limited Atonement enseña, la expiación limitada, ¿verdad? Juan 10 obviamente, Juan 10, 28, Juan 10, 27, 26, 27, 28, si lo puede leer en contexto, usted va a entender que el sacrificio de Jesucristo tiene un propósito, y es de salvar a los elegidos de Dios. Esa es la L en Tulip. La I, Irresistible Grace, la gracia irresistible, pues obviamente va conectado a que, ya que estamos depravados totalmente y no podemos venir a Dios intrínsecamente con nuestras propias fuerzas, Dios nos tiene que elegirnos incondicionalmente y hacer ese sacrificio por nosotros, y con eso entra pues la gracia irresistible, por la cual Dios va a impartir, Dios nos va a dar un don de fe para que nosotros, oyendo el Evangelio, podamos oír el Evangelio, entender el Evangelio, y creer en el Evangelio, nacer de nuevo y ser sellados por el Espíritu Santo. Todas estas cosas vienen juntas. Él va a dar el don de fe a los que Él eligió. Va conectado, todo esto va conectado, ¿verdad? No hace lógica de que Dios le dé el don de fe a cada individuo, a cada ser humano que ha nacido, y solo expiar por los que eligió, ¿entiende? Entonces el don de fe se les es dado a los mismos elegidos. La P de Perseverance of the Saints, la perseverancia de los santos. Básicamente lo que no es que usted se agarra duro de Cristo, y usted no se suelta, y usted por su fuerza, usted persevera hasta el fin. No, básicamente eso es lo opuesto que lo que la doctrina enseña. Cierto es que usted sí persevera hasta el fin, usted persevera, pero la razón por que usted persevera es porque es Dios quien lo preserva a usted. Es Dios el que lo tiene en su mano, es Jesús el que lo tiene en su mano. Lo mismo que leemos en Juan capítulo 10, ¿verdad? Mis ovejas están en mi mano y en la mano del Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces Él lo va a sostener a usted. Pablo lo dice de otra forma, Filipenses capítulo 1 verso 6, estando convencido precisamente de esto, de que el que empezó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar, Él la va a consumar, Él la va a llevar a su fruto final, ¿verdad? La glorificación del cuerpo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta el día de Jesucristo. Entonces, básicamente eso responde a la pregunta acerca de lo que el calvinismo enseña. Todas estas doctrinas, pues nosotros podemos pasar aquí todo el día tratando de tocar fondo, ¿verdad? Las profundidades de lo que la Biblia enseña acerca de esto. Y básicamente esto no origina por Juan Calvino, sino que se le da el nombre de Juan Calvino porque él es el que ha desarrollado todos estos temas de una forma pues incomparable, ¿verdad? Incomparable a cualquier otro, ¿verdad? Y hay muchos otros, ¿verdad?, que pueden dar testimonio de lo mismo, pero por alguna razón u otra Juan Calvino pues siempre está en los labios de las personas cuando se tratan de estas doctrinas, ¿verdad? Usted puede mencionar a Charles Spurgeon, otro, se le llamó pues el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Otra persona pues de que va de la mano con Juan Calvino, pues no se menciona a él mucho, ¿verdad? De eso nadie
Nadie usa ese nombre como ofensa, como lo usan para los calvinistas, ¿verdad? Nadie dice, tú eres seguidor de Charles Spurgeon, ya que muchas personas nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Charles Spurgeon. Entonces, básicamente, pues esa es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que está en pantalla. Mucho más, obviamente, mucho más se puede decir acerca de eso. Ahora vamos a tratar de hacer unos cuantos comentarios acerca del en vivo del hermano Tober ayer, ¿verdad? Y al punto, ¿verdad? El punto es esto. Nosotros acabamos de describir aquí en un corto comentario que es el calvinismo. Conectado a esto viene el ataque al hipercalvinismo, ¿verdad? Hipercalvinismo, que básicamente hiper pues apunta a una exageración. Apunta a una exageración que, como se dice, si somos honestos, el calvinismo deja de ser calvinismo. Usted le agrega hiper al calvinismo, ya el calvinismo no es calvinismo. Entonces se ataca en formas, I don't know, ¿cómo puedo decirlo? Se conecta, erróneamente se conecta, pues las personas conectan el hipercalvinismo con el calvinismo, ¿verdad? Y se hace ese ataque al hipercalvinismo, y muchas personas aquí como un personaje aquí llamado Gerson Ramos, de que ataca pues al hipercalvinismo, de la misma forma que se hizo pues ese ataque hace como 2 años atrás en otra de esas olitas de hermanos pues que, hablando de la ignorancia, atacan una postura que ni siquiera saben una onza de lo que se trata, ¿verdad? Ayer se le hizo una pregunta a Gerson Ramos, que es el hipercalvinismo, y su respuesta fue esta: el hipercalvinismo es una postura de que impone lo que ellos creen, y si tú no crees lo que ellos creen, pues te tachan como incrédulo, te tachan como una persona que no eres ni siquiera cristiano. Eso no es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo, básicamente, una de sus falsas enseñanzas es el extremismo de que, ya que porque Dios ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que va a salvar, pues ni siquiera es necesario predicar el evangelio, porque ¿para qué? Ya pues Dios ha elegido a los que va a salvar. Eso es un hipercalvinismo. Yo hubiera querido oír esa respuesta de Gerson Ramos, pero básicamente pues él cayó de cara y demostró básicamente la ignorancia, el sesgo, básicamente el rechazo de lo que la Biblia dice, por rechazar algo de que ni siquiera sabe una onza del tema, ¿verdad? Ni siquiera sabe la onza del tema. Él ayer dijo, bueno, dejen de mencionarme. No, aquí vamos a mencionar, cada vez que alguien hable una burrada públicamente, vamos a hacer un comentario de esa burrada públicamente, ¿verdad? Esto es lo que miramos últimamente en TikTok. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo. Como dije, es otra ola más de las personas que hablan desde la profundidad de sus oscuras ignorancias, ¿verdad? Solo por repetir la estupidez que otro está repitiendo. Ya miramos el discípulo de Gerson Ramos, ¿verdad? La mano derecha de Gerson Ramos, aparentemente, ¿verdad? Si estoy equivocado, pues me disculpan. Nuestro humilde hermanito Joel Sánchez, de que básicamente anda repitiendo todo lo que Gerson Ramos anda diciendo. Esto no debería ser así. Hermano Tober ayer tocó el tema de la idolatría hacia hombres, y yo estuve 100% de acuerdo. Estamos idolatrando a personas por X o Z razón. No sabemos todo lo que pasa detrás de las cortinas, ¿verdad? No sabemos por qué, pero estamos idolatrando a personas y repitiendo los mismos errores que ellos. Voy a tratar de no usar la palabra estupideces o burradas, mira, lo más que se pueda, ¿verdad? Pero si usted entiende mi tono, pues usted está entendiendo. Estamos idolatrando a personas y repitiendo los mismos errores que ellos por X o Z razones, ¿verdad? Estamos sirviendo como piedras de tropiezo hacia hermanos que quizás, si no fuera por vos, piedra de tropiezo, esta persona fuera a indagar más acerca de lo que la Biblia enseña, y se daría cuenta rápidamente de que esto que ustedes llaman el calvinismo es simplemente lo que usted mira aquí en pantalla, el cristianismo de rodillas. Ese es el calvinismo en una frase. El cristianismo de rodillas
no implicando de que otras ramas del cristianismo no son ramas que se postran de igual forma que el calvinismo. No estamos implicando eso, sino que eso es lo que el calvinismo es, poniendo a Dios como soberano que es, no poniéndolo, sino que, mejor dicho, reconociendo la soberanía de Dios en esta obra de redención, sin poner una onza del mérito del hombre, de la voluntad del hombre, de la opinión del hombre, poniéndola básicamente a la par, o por lo menos como un tipo de componente que atribuye a la obra de redención. No hay otra rama en el cristianismo que pone la soberanía de Dios en alto como debe ser. O repito, no hay otra rama que reconoce la soberanía de Dios en salvación como lo hace el calvinismo. ¿Okay? El calvinismo te va a poner a ti, te va a informar de que Dios es soberano. ¿Okay? Tú te puedes ir, si tú tienes 5 o 10 años de ser cristiano, tú te puedes ir a una iglesia calvinista, y como digo, porque estamos usando el término, ¿verdad? Y no necesario tiene que ser una iglesia calvinista, pero estamos ahorita usando el término. Tú te puedes ir a una iglesia calvinista por un mes y aprender más que lo que has aprendido en 5 años en una iglesia que no enseña las doctrinas de la gracia. Porque básicamente se te va a expresar la soberanía de Dios en salvación. Se te va a dar a entender con la palabra de Dios de que tú no atribuyes absolutamente nada a tu salvación excepto el pecado que hizo necesario que el Cordero muriera en la cruz. Se te va a enseñar de que tú estás totalmente depravado, porque la Biblia lo dice, porque Pablo lo dice. Te va a enseñar que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, no porque Juan Calvino lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Te va a enseñar de que la expiación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue verdaderamente por ti. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entiendes? Eso se te va a enseñar en una iglesia lo que tú llamas calvinista o reformada, ¿verdad? En cualquier caso hay una diferencia, ¿verdad? No todos los reformados se etiquetan como calvinistas. Sea calvinista o sea una iglesia reformada, se te va a enseñar la soberanía de Dios en salvación. Nunca se te va a enseñar en ninguna de esas dos iglesias de que tú tienes una opinión, de que Dios está haciendo su trabajo y ahora tú tienes que hacer el tuyo. No se te va a enseñar eso. Eso no es Biblia. Eso ni siquiera es un concepto bíblico. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás atacando algo que tú no sabes, ¿verdad? Entonces tú mejor deberías de sentarte y hacer preguntas, no hacer afirmaciones tontas y servir como piedra de tropiezo para otros hermanos que quizás en su curiosidad pueden ir a indagar más acerca de lo que estas doctrinas enseñan. Entonces, tú estás pecando. Si tú estás mal representando algo que ni siquiera conoces, estás pecando y sirviendo como piedra de tropiezo. Ora, pídele a Dios que te dé entendimiento. Si quieres leer literatura reformada o literatura calvinista, informarte y después venir aquí y hacer el ridículo, pues hazlo, pero por lo menos ahora vienes armado con información, para que no quedes en vergüenza cuando alguien te pregunta. Hermano Coelho hizo la pregunta ayer a Gerson Ramos, ¿qué es el hipercalvinismo? Y esa fue la tonta respuesta que se dio. Una respuesta irresponsable, y una persona que responde de esa forma tiene que ser avergonzada, debe de ser avergonzada, porque está dando mala información. Otro discípulo de Gerson Ramos, o sea, el muchachito
que es un bebé en la fe. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Cuando digo el muchachito, porque en comparación pues a nuestra edad, para mí pues es un muchachito. Pero es un bebé, bíblicamente él es un bebé en la fe, ¿verdad? Julio Quevedo es un bebé en la fe, ¿verdad? No se le quita el crédito que él conoce mucho de la palabra de Dios, pero es un bebé en la fe. El muchacho sabe muchísimo más de la Biblia en comparación a lo que él sabe del calvinismo, pero ahí anda repitiendo los mismos disparates que Gerson Ramos. ¿Por qué? No lo sé. Ya han formado su pandillita ahí de tres pandilleros en contra del calvinismo, que ni siquiera reconocen qué significa, qué enseña el calvinismo, menos el hipercalvinismo, aparentemente basado en la respuesta que dio Gerson Ramos ayer. Esa es una irresponsabilidad, ese es un pecado. Dejemos de estar idolatrando a personas que andan enseñando disparates que otros hermanos no andan enseñando. Se le ha dicho a hermano Tober que él es un hipercalvinista. Se le ha dicho que él el hipercalvinismo lo tiene trastornado, lo tiene enfermo. Palabras directas de nuestro hermano Julio Quevedo hacia nuestro hermano Tober. Al hermano Carlos se le ha llamado lo mismo, calvinista. Yeah. El hermano Carlos no se etiqueta como calvinista. Hermano Carlos tiene un hermano de sangre de que sí se etiqueta como calvinista. Hermano Carlos no. Yeah. Yeah. Hermano Carlos tiene una soteriología calvinista, ¿verdad? Hermano Tober tiene una soteriología también que básicamente se inclina a lo que una soteriología calvinista enseña, ¿no? Pero ellos no se etiquetan como calvinistas. ¿Ya? Yo básicamente me descalifican muchos besayesos de Juan Calvino, me descalifican como calvinista, porque básicamente yo siempre enfatizo de que es mi soteriología la que es calvinista. ¿Ya? Usted pregúnteme a mí qué porcentaje de los institutos de Calvino yo he leído. No le llego ni al 10%. ¿Por qué? Porque no me interesa, no me llama la atención todo lo que Juan Calvino enseñó. ¿Okay? Yo voy a ir y buscar comentarios acerca de lo que Juan Calvino dijo acerca de cierto tema, y básicamente ese es mi interés, ¿ya? Por la confianza de que, basado en la profundidad de entendimiento de la palabra de Dios de este hombre, voy a ir y le voy a dar un poco de peso a lo que él dice, ¿verdad? Ese es el peso de la verdad que Juan Calvino enseña, sin confundirnos con el peso pluma, una tal pandillita de reformados besayesos aquí que se llama peso de la verdad calvinista. Peso pluma es lo que decimos nosotros. Un montón de idólatras marianos que andan allá afirmando la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? No porque la Biblia lo dice, sino porque Juan Calvino lo dice. Y si usted no cree todo lo que Juan Calvino enseñó, usted no es calvinista. Eso es idolatría. Eso es pura idolatría. Estos hermanos entienden la Biblia suficientemente para entender que María tuvo más hijos. Pero si ellos afirman que María tuvo más hijos, ellos están descalificados de ser calvinistas. Lo mismo con el paidobautismo. ¿Okay? Lo mismo. Ellos saben. Y no todos los reformados que tenemos aquí. Tenemos excepciones. Hay excepciones. Entonces no los estoy mencionando a todos. Pero tenemos ese grupito en especial que son representativos de muchos aquí que saben lo que la Biblia enseña. Pero si yo niego la perpetua virginidad de María, dejo de ser reformado, dejo de ser calvinista. Esa es idolatría, hermanos. Y tengo la confianza plena de que hay muchos calvinistas, etiquetados calvinistas, que un día van a oír: jamás te conocí, por idólatra, besayesos de Calvino. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso.
No podemos estar idolatrando a Calvino y no podemos estar idolatrando a tiktokeritos aquí, que con costo, por gracia de Dios, saben, entienden que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Con costo y por gracia de Dios y por misericordia de Dios, saben eso. ¿Ya? Pero se van y se hacen expertos. En un par de meses se hacen expertos en lo que el calvinismo y el hipercalvinismo enseñan. Eso es una irresponsabilidad grande, grandísima. ¿Sí? Irresponsables, atrevidos, de andar hablando disparates que el calvinismo no enseña y que el hipercalvinismo tampoco enseña. Y eso no me importa mucho. El hipercalvinismo no es calvinismo ni menos cristianismo. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que una falsa doctrina enseña que en lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? Ayer se hacían unos comentarios que preferí mejor no hacer, no comentar acerca del tema para que no se malentendiera lo que estaba diciendo. Pero en el pasado nos hemos enfocado, cuando digo nos, no yo, porque yo personalmente no soy de esa forma, ¿verdad? No soy de esa forma. Y voy a explicar por qué. Pero en el pasado, algunos de nuestros hermanos quizás se han, ¿cómo se dice?, expresado de una forma mal, ¿verdad?, o ambigua. Pero me preocupa oír de que, hermanos, si no entendemos lo que sucedió en la historia, pues no vamos a entender lo que la Biblia está enseñando. Esa frase me preocupa a mí, no porque la persona que lo está diciendo necesariamente esté minimizando la autoridad de la Biblia. Yo entiendo lo que quizás mi hermano está diciendo, pero la persona que no tiene ese tipo de discernimiento quizás puede malentender y decir, yo pensaba que la Biblia era suficiente, ¿verdad? Salmo 19, verso 7, el testimonio del Señor es perfecto, que convierte el alma, ¿verdad? Perfecto, completo. Obviamente, lo que sucedió en la historia, lo que se escribe, ¿verdad?, por hombres de la historia, pues es importante para que nos dé una perspectiva diferente y entender tradición, entender cultura, entender estos tipos de cosas, ¿verdad? Pero se nos puede malentender cuando nosotros decimos que sin entender la historia, sin entender la cultura, pues básicamente no vamos a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho, no por los hermanos que lo están diciendo, sino por los hermanos que están escuchando. Ya que ahora se nos está diciendo, vamos e invirtamos bastante tiempo. Bienvenido, hermano Coelho. Un momentito. Ahorita lo digo. Buenos días, hermano. Se bendiga. Ahora vamos a ir a invertir muchísimo tiempo, y hay hermanos aquí que, gracias a Dios, nosotros nos beneficiamos para entender cultura, para entender tradición, para entender lo que ha ocurrido en el cristianismo, porque el cristianismo básicamente no se trata de Jesús, los apóstoles y mi abuelita, no, hay mucho que ha sucedido en medio, en la historia, que no está grabado en las páginas de nuestras Biblias, y creo, tiene una importancia y grande en entender eso. Pero lo que nosotros tenemos que enfatizar también cuando nosotros hacemos esos comentarios es enfatizar, hermanos, recuerden, lo que está aquí en nuestras páginas, en la Biblia, esto es infalible. Aquí no hay errores. Aquí no hay errores, y esto es suficiente para convertir a usted, como le dice Pablo a Timoteo, lo que te hace sabio para salvación. Vamos a estudiar allá para... ¿cómo se dice? Elucidate. Para aclarar un pasaje bíblico a veces
se- vamos a lo que entendemos en la historia, qué estaba sucediendo en ese tiempo, la cultura, hay muchas cosas que si somos como algunos se nos llama, ¿verdad? Especialmente estos del peso pluma, de la pandillita de los siete pesos plumas del peso de la verdad, que, que mal representan el ser bibliocéntrico con ser biblicista. ¿Verdad? Un biblicista básicamente es una persona que toma todo literalmente y aquí dice, aquí el texto dice de que, ahorita se me escapan una frase que tenemos que tener mucho cuidado, que si alguien es biblicista va a tomar cosas que miramos en la escritura literal, físicamente y mucho cuidado con eso. Eh, Eso es muy diferente. Biblicista es muy diferente. Hay un abismo grandísimo entre ser biblicista y ser bibliocéntrico. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso. Y el enfoque obviamente no es acerca de eso, sino que acerca de lo que estamos hablando. Pero mi hermano Coelho aquí, yo confío en él, que él tiene un amplio conocimiento y una forma de articular las cosas mucho mejor que yo. Y yo creo que él va a dar una correcta descripción, un correcto consejo claro y preciso acerca de qué es la importancia de entender la historia y la tradición y qué no es. ¿Dónde está la línea, verdad? ¿Dónde está la línea entre entender la tradición y la cultura y poner nuestra confianza en aquello que es nuestra máxima autoridad? Hermano Coelho, el micrófono es tuyo, brother. Gracias por Gracias, venir. gracias hermano Moisés. Fíjate que un día escuché a un pastor de casi 40 años de edad y, perdón, de 40 años de ministerio siendo pastor y predicaba acerca de Mateo capítulo 19 del versículo 23 al 30. Voy a leer un texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Este pastor invirtió casi 30 minutos haciéndoles entender a sus feligreses lo difícil que era meter un camello por una agujita de las que cosemos un pantalón, una camisa. Y yo lo escuchaba una y otra vez, y como él sentía que la gloria de Dios había caído en ese pensamiento, él seguía insistiendo de lo complicado que era meter un camello por ese pedacito de metal que por donde se hilvana el hilo para coser alguna prenda. ¿Por qué ese pastor estaba cometiendo ese error? ¿Cuál era el motivo por el que ese pastor estaba cometiendo ese error? Porque el texto no se está refiriendo, cuando dice el término aguja, no se estaba refiriendo a un pedacito de metal que nosotros entendemos y que nosotros observamos, donde hilvanamos un hilo y cosemos una prenda de vestir. Para entender qué está sucediendo ahí, es sumamente importante conocer la historia. Y estoy refiriéndome a la historia dentro de las escrituras. En los pórticos existían unas puertas que no son unas puertas como nosotras las conocemos, sino que eran unas puertas que funcionaban para meter los camellos, pero esas puertas eran diseñadas en la parte de abajo por seguridad, por aquellos que quisieran hacerle daño a la ciudad. Para introducir a los camellos a la ciudad, había que agachar a los camellos, arrodillar a los camellos, y de rodilla los camellos debían de entrar a la ciudad por ese tipo de puerta. Ese tipo de puerta se conoce en la historia como agujas. Entonces, la referencia
histórica, ¿verdad? Era lo dificultoso que era hacer que se arrodillaran los camellos para que entraran a la ciudad por esa puerta conocida como aguja. Esa es la referencia histórica. Si no conocemos la historia, vamos a andar como el pastor, perdiendo 40 minutos enseñándoles una mentira a la gente, diciéndoles acerca de ese pedacito de metal donde hilvanamos el hilo. No, vengo a defenderme, hermano Carlos, porque, claro, tiene razón el hermano Moisés, posiblemente no se logra entender cuando uno habla de la importancia de conocer la historia. Ahora bien, no se va a comprender por qué se habla de un punto doctrinal si no se conoce la historia donde se ejerce el... Ah, ok. ¿Dónde se ejerce ese punto doctrinal? Mucha gente viene y dice, la Trinidad no existe. ¿Cómo que no existe? Búscame la Trinidad en la Biblia. Esa es una pregunta estúpida. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. No sé a qué se refiere, no sé si se refiere al término, no sé si se refiere a la estructura doctrinal, no sé si se refiere al pensamiento. Entonces, ese montón de bestias generalmente las encuentro aquí en TikTok cuando me hacen ese tipo de preguntas que no tienen ningún sentido de ser. No se construye correctamente una pregunta, entonces ahí hay problemas. Ahora, si me dice que la doctrina de la Trinidad no se encuentra en las Escrituras, vamos a probarlo por las Escrituras. Si me dice que el término Trinidad no se encuentra en las Escrituras, entonces tenemos que recurrir al contexto histórico del evento donde se ejerce las bases para acuñar el término. Si él no conoce la historia, jamás va a saber de dónde surgió el término y por qué surgió el término. Y es posible que cuando conozca las bases de por qué se dio el término, se dé cuenta de que era necesario el término para enseñar una doctrina que sí está dentro de las escrituras. ¿Por qué atacaban? ¿Qué atacaban? ¿Cuándo atacaban? ¿Cuál fue la herejía que inmisericordiamente atacaba, verdad? La palabra de Dios y la fe de los creyentes de ese tiempo. Entonces, en ese contexto es muy importante conocer todo alrededor de las escrituras. Las escrituras no solo son letras que unen palabras y palabras que unen pensamiento. No, las escrituras son un todo. Hay un todo en lo profundo de las escrituras. Hay contexto gramatical, hay contexto histórico, hay contexto cultural. Todos los contextos son necesarios para de verdad comprender las escrituras. Todo eso es menester, es necesario, es una demanda de Dios que conozcamos todo alrededor de las escrituras para conocerlas a ellas. Si no conocemos algunos contextos alrededor de las escrituras, jamás la vamos a conocer a ella y siempre vamos a ver errores de manera constante, de manera consistente en las personas que se resisten a ser sinceros, a ser honestos con las escrituras y estudiarlas de manera fiel y verdadera. Adelante, hermano Moisés. Sí, excelente ejemplo. Ese fue un excelente ejemplo de por qué un pasaje puede traer se puede entender más claramente, ¿verdad? Jesucristo no dice, cuando Él dice de que es tan difícil como, y hace la comparación, como hacer que un camello pase por un agujero, por esa aguja, ¿verdad? Por el agujero, el espacio de esa aguja. Entonces, eso no es difícil, es imposible, ¿verdad? Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Entender lo que en la cultura, cómo se le llamaba, etcétera, etcétera. Entendemos eso. Otro ejemplo, claro, que
tenemos que entender como el pasaje de Mateo 10. Mateo 10, Jesucristo elige a los 12 y dice en el verso 5 en adelante, a estos 12 envió y les da una instrucción muy interesante. Muy interesante la instrucción. Y la instrucción es a los apóstoles es que no vayan por el camino de los gentiles ni entren por la ciudad de los samaritanos. Imagínate, enviar a los apóstoles a predicar el evangelio, pero que no vayan a gentiles o a samaritanos. Mucho cuidado con eso. Viene un biblicista y dice, aquí está, literalmente dice que el evangelio no es para gentiles o samaritanos. ¿Ya? Y mucho cuidado. Hay una transición, hay algo que Dios está haciendo en su plan de redención y tiene un orden y tiene una intención. Entonces hay que tener mucho cuidado. El problema es el extremo en voy a ir y va a haber un desbalance, ¿verdad? Va a haber un desbalance. El tiempo que yo necesito estar indagando en aquello que es inspirado por Dios, yo voy a hacerme un experto en esto, en historia y cultura y todas estas cosas, pero ¿cómo se oye? ¿Verdad? ¿Y cómo se oye? Siempre se oye, ay, este texto no me acuerdo dónde está. No me acuerdo de esto y no me refiero a que yo también la gente cree que que todos los textos me los sé de memoria. Los que yo me sé de memoria es porque los ando repitiendo siempre estos unicitarios herejes y los mismos textos que ando citando, por eso me los aprendo de memoria. Pero yo también, yo no me acuerdo de algunos textos, pero el problema está ese desbalance. Hay personas que te pueden citar palabra por palabra como que tuvieran el escritor soplándole en el oído. Aquí, como dijo Calvino, bla, 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 y se tiran una ráfaga de frases de Calvino, pero cuando viene un texto bíblico es que a mí no se me pegan los versos. ¿Me entiendes? Ese es el extremo en que algunas personas llegan. Y aquí hay personas de que respetamos mucho, de que saben de historia, específicamente de posturas heréticas que se han visto, se bajó el hermano, bueno, de posturas heréticas que hay, ¿verdad? De lo que dijo Nestorio, de lo que se enseñó muy atrás de la Iglesia Católica. Tenemos aquí a Cristian Izquierdo, que con ese Cristian Izquierdo lo pongo con cualquier cabezón, lo pongo con cualquiera y Cristian Izquierdo se lo come. Y no, con cualquier católico lo pongo y se lo come Cristian Izquierdo, ¿verdad? El problema está cuando vamos a hablar de la Biblia, no me acuerdo de textos, no me acuerdo de versos, no me acuerdo de ¿dónde está este pasaje? De eso no, pero de la otra cosa sí. Ese es el problema que yo tengo personalmente, ¿verdad? Voy a subir, hermano Coelho, me hace un favorito, lo voy a subir ahorita, no sé qué pasó. Me hace un favor, ahorita voy a echar gas aquí en el camión y me voy a delatar unos 7, 8 minutos. El micrófono es suyo, el en vivo es suyo. Ahí me ayuda, por favor. Le agradezco mucho. ¿Viene para arriba o no? Hombre. Ahí viene, ahí viene. Ahí me dio un ratito, por favor. Amén, amén. Sí, hermano, estamos a la orden. Sí, correctamente. No podemos enfocarnos en el entorno de las escrituras ignorando las escrituras. El entorno en las escrituras nos va a ayudar, va a ser muy beneficioso para comprender las escrituras, no para hacerla a un lado. No podemos hacer a un lado las escrituras, no debemos hacer a un lado las escrituras bajo ninguna prerrogativa. Voy a leer Mateo capítulo 10, versículo 29, por ejemplo. ¿No se venden dos pajarillos por una moneda? Decía el Señor Jesucristo. No se venden dos palominos por un dracma, ¿verdad? Un dracma es una moneda. Esos detalles, por ejemplo, dracma, conocer el tipo de moneda que había en ese tiempo, el tipo de cambio, es un elemento importante porque se podría tergiversar. Conocer las escrituras de manera textual es sumamente importante, sumamente importante. El entorno
el entorno de las escrituras nos va a colaborar a nosotros para poder entender las escrituras, pero no podemos irnos al entorno, ¿verdad? Ignorando las escrituras. No se puede hablar de un punto doctrinal, no se puede hablar de la base de una doctrina solamente con referencias históricas o con filosofía o con pensamiento razonable. No se puede. Se tiene que hablar con las escrituras. Y después de hablar con las escrituras, explicando las escrituras, es muy necesario, por ejemplo, la gramática. Para abordar Juan capítulo 1, versículo 1, es menester la gramática para identificar a logos, y es un enredo que tienen los unicitarios porque no hayan qué categoría dar a logos. Cuando uno les pregunta, ¿logos es alguien o es algo? Ellos ahí quedan nulos. Por lo general, los unicitarios dan una respuesta porque no les importa si lo que van a decir es verdad o mentiras. A ellos les importa dar una respuesta, nada más, dar una respuesta. Un no sé no es posible para un sectario. Voy a volver a repetir esto. Un no sé no es una opción para los unicitarios, para los sectarios. Cualquier sectario no le importa darte una respuesta equivocada. Para ellos es sumamente importante darte una respuesta, aunque la respuesta sea falsa. Un verdadero cristiano, si no sabe algo, simplemente te va a decir, no, fíjate, no sé de eso. Los otros días hicieron una pregunta que tenía que ver con el futuro de la iglesia, que eso es escatología. Bueno, cuando hicieron la pregunta, yo de inmediato dije, no, esa área yo no la manejo, no la conozco a profundidad, por lo cual cedo mi turno para que alguien más responda, y el hermano Moisés respondió. Y así como ese caso, hay muchos casos que a lo mejor yo puedo desconocer. O me quedo en silencio, o si me preguntan directamente a mí, digo, fíjate que esa área yo no la conozco, todavía no he desarrollado ahí, todavía no me he profundizado ahí, por lo cual no te puedo dar una respuesta. Un verdadero cristiano te va a decir, no sé la respuesta. Un sectario, un falso, nunca te va a decir, no sé la respuesta. Siempre te va a dar una respuesta sin importarle la mentira que te va a dar en esa respuesta. Eso es una cosa que tú vas a ver reflejada siempre. Y por lo general no van a responder de acuerdo a las escrituras. Como están embelesados en darte una mentira, son capaces de tergiversar un texto, son capaces de mentir sobre el texto, son capaces de decir cualquier cosa menos darte la verdad del texto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, tú vas a ver la interacción de varios sujetos. Está Juan interactuando con Jesús, y luego va a interactuar alguien en el cielo que va a llamar hijo a Jesús y va a decir que tiene complacencia de él. Tú vas a ver la interacción en ese pasaje. Claramente una interacción. Pero tú le preguntas a un impresentable Melquisedec, por ejemplo, y te va a decir que ahí realmente no hay una interacción, sino que hay un solo sujeto porque se está cumpliendo un texto que estuvimos leyendo ayer, que en este momento no lo tengo, acerca de Nahum, capítulo 1, versículo 3 puede ser. Déjame ver si ese es el texto, para no errar. No sé si fue Nahum 3:1 o 1:3, no me acuerdo muy bien. Ahorita te doy el texto. Nahum 1:3. Nahum 1:3. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Dice Melquisedec que esa parte donde habla Dios es esta parte donde dice Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Es decir, cuando en Mateo capítulo 3
habla el Padre desde el cielo, dice que es esta parte que se lee de Nahum. Y las nubes son el polvo de sus pies. Dice que esa es la parte de Jesús que está en la tierra, pero es el mismo Dios. Solo que aquí mismo se está cumpliendo que es ese mismo Dios, ¿verdad? Pero que tiene como una... ¿Cómo podemos explicarlo? Es que no hay forma de explicarlo. Nosotros no dudamos que es el mismo Dios, claro que es el mismo Dios, pero tampoco negamos que hayan la interacción de personas ahí. Hay una persona en el cielo que está hablando, hay una persona en la tierra que está siendo testigo de eso que está hablando, que es sobre de quien está hablando y está diciendo, es mi hijo amado. Nosotros creemos que es el mismo Dios, porque nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son Dios. Eso no lo dudamos. Lo que ellos quieren hacer es fingir que no existe una persona en el cielo hablando y que no existe una persona en la tierra, sino que son un solo ser, un solo sujeto allí. Entonces, ellos te van a mentir de cualquiera de las formas. Aunque estén hablando de las escrituras, ellos te van a engañar, ellos te van a decir que no existe una interacción, que no hay en realidad un compartir allí, que no hay una reunión de dos personas y estas personas tienen cualidades divinas como su ontología misma. Ese es el problema con la mentira, ese es el problema con aquellas personas que no están dispuestas a estudiar las escrituras con honestidad y con sinceridad. Entonces van a desconocer a las personas que sí estudian con honestidad y sinceridad y postulan puntos doctrinales que sí son bíblicos, que sí son bíblicos. Por ejemplo, la doctrina de la gracia. ¿Cómo podemos dudar de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, la seguridad de salvación. ¿Cómo nosotros podemos dudar de que el sacrificio del Señor fue veraz, fue efectivo, de que no hay fallas en ese sacrificio? ¿Cómo puedo dudar yo de eso? ¿Por mi conducta? ¿Por la conducta de mi vecino? ¿Por la conducta de algunos que se integran dentro de la congregación? ¿Voy a dudar del sacrificio de Cristo por lo que vea yo de los hombres? Y no es la palabra de Dios que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No es la palabra de Dios la que nos enseña, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué entonces voy a poner en tela de juicio lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida? Al sacrificarse por mí, voy a tener dudas, voy a decir que tengo dudas en la salvación de Jesucristo solo por lo que yo vea en el resto de los hombres. La seguridad de la salvación no se basa en lo que ocurran con el resto de las personas, se basa en ti, en lo que ha ocurrido contigo, perdón. La seguridad de la salvación tiene que basarlo en lo que Dios ha hecho en ti, no en lo que tú podrías pensar que ha ocurrido con los demás. Si tú dudas de la salvación que Cristo te ha dado a ti, estás en serios problemas, porque entonces no has creído al Dios de la Biblia, porque no has estudiado al Dios de la Biblia. No conoces al Dios de la Biblia por no estudiarlo correctamente con honestidad y sinceridad de corazón al Dios de la Biblia. Cuando tú dudas del Dios de la Biblia, que cuando dice su amén, cuando es el sí de Dios y el amén de Dios, no hay nada que pueda interrumpir ese proceso en Dios. Entonces estamos en problema. De ninguna manera puedo dudar yo del sacrificio que Jesucristo hizo en mi vida. No puedo dudar de eso. ¿Por qué? Porque quien lo garantizó fue Él, no yo. No hay duda en mí de esas cosas. ¿Por qué? Porque la garantía de esas cosas es Dios mismo, no yo. Lo que tiene que suceder en mí es que debe de haber un reposo en mi vida al respecto de lo que ha ocurrido en mi vida a causa de Dios. Lo que Dios ha hecho en mí no depende de mí y no dependerá jamás de mí, dependerá de Dios.
Yo soy el receptor de ese beneficio, por lo cual el que llena mi mente y mi corazón es Él, es Dios, constantemente. No hay lugar en mi pensamiento para dudas y para otras controversias y otras cosas en mi vida, sino en Él. Entonces todos los propósitos en mi mente y en mi corazón están constituidos por el propósito de Dios. No hay lugar para otros pensamientos. En el apóstol Pablo no había lugar para pensamientos de lo que podría ocurrir mañana. El apóstol Pablo jamás se sentó una tarde para pensar que el día de mañana podría fornicar o adulterar y perder su salvación. Las personas que tienen este pensamiento obviamente están lejos del comprendimiento de las escrituras. No han comprendido las escrituras de forma cabal. No han comprendido porque no se les ha revelado por parte del Espíritu de Dios las escrituras. Por eso se sientan por las tardes a pensar que el día de mañana podría ser trágico para ellos si caen en fornicación o adulterio. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí también está el resultado de tu vida. Porque donde tú tienes puesta tus intenciones, donde tú tienes puesto tu corazón, seguramente que allí es donde se verá reflejado el resultado de lo que tú eres. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no tiene su pensamiento en cosas vanas, en cosas inicuas. Su pensamiento está puesto en Dios, no por él, sino porque Dios ha puesto el pensamiento en él. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? En Salmos capítulo 119, 105, por favor. Salmos 119, 105. Dice el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién es el que produce la luz en la vida del creyente? ¿Uno mismo? ¿O es Dios que se constituye esa luz en el camino del creyente? ¿Quién es la provisión para el creyente? ¿Uno mismo? ¿O es Dios la provisión para ese creyente? ¿Quién nos provee su palabra para que el creyente camine en base a su palabra? ¿Nosotros nos proveemos de la palabra del Señor o el Señor se provee de su palabra para con nosotros? ¿Quién es el proveedor en este asunto y quiénes son los beneficiarios de la provisión? Eso es lo que no hemos entendido. Hay personas que enseñan que hay una provisión allí, pero esa la debemos producir nosotros, y a menos que nosotros entendamos la palabra por nuestro propio beneficio, por nuestra propia fuerza o por nuestro propio mérito, no tendremos ningún resultado de la palabra. Hay falsos maestros que están enseñando a las personas que deben de venir con su entendimiento entenebrecido y oscuro a la escritura para que con su propio esfuerzo provoquen una especie de luz en las escrituras y puedan entender las escrituras desde su oscuridad. Eso no va a suceder. No va a ocurrir eso, a menos que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas y esté en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios será lámpara en nuestras vidas. Muchas veces hay gente que carga la palabra de Dios para cometer el error, para enseñar el error, y con la palabra de Dios, con las escrituras en sus manos, enseñan el error, enseñan la falsedad. Algunos no quedan satisfechos, sino que hacen su propia traducción. Ya no están satisfechos con torcer las escrituras desde su entendimiento, sino que ahora traducen la torcedura de su pensamiento y ahora lo ponen de forma traducida para que los demás ya no tengan mucho costo en perderse, en pervertirse. Ahora desde su propia traducción van a pervertir a las personas, porque el deseo nunca fue estudiar las escrituras desde la provisión de Dios, desde que Dios les proveyera a ellos, sino desde su propia concupiscencia y desde su propio deseo de torcer las escrituras. ¿Por qué las personas tuercen
¿Por qué las personas tuercen las escrituras? Las personas tuercen las escrituras porque llegan a las escrituras nada más que con su pensamiento, nada más que con su intelecto, nada más que con su forma de razonar. No porque Dios les haya traído a las escrituras, no porque las escrituras se haya vuelto una lámpara para ellos. Tenemos a un Rodrigo Holguín, por ejemplo, forzando las escrituras, postulando cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. ¿Por qué? Porque vino a las escrituras él, con su propia iniciativa y con su propio pensamiento torcido, a intentar torcer las escrituras. Las escrituras nunca se volvió lámpara en su vida. Jamás se volvió lámpara en su vida. Tenía a las letras frente a él. Ha tenido a las letras que conforman palabras y pensamientos frente a él, pero jamás estas letras, estas palabras descendieron al corazón de Rodrigo Holguín. En el único lugar donde se anidaron fue en su mente, desde la perspectiva que él tiene de las escrituras, desde el entendimiento que él tiene de las escrituras. Y en ese entendimiento se quedará en su mente anidada. Por supuesto que le va a dar cuentas a Dios en aquel día por todo lo que hizo con las escrituras. Ninguno de nosotros que intente torcer las escrituras se quedará libre de eso. Ninguno de nosotros que haya cometido errores al comprender las escrituras porque nosotros hemos tomado la iniciativa de nuestro propio error, de nuestra propia oscuridad, se quedará sin dar cuenta de ese asunto. Y ahí me refiero a todos. Aunque nosotros estemos ante Dios para salvación, aún así daremos cuenta de aquellos errores que hemos cometido a la hora de comprender las escrituras. Ya sea que estemos en el tribunal ante Cristo o ya sea que estén en el juicio de Dios, siempre lo que haya ocurrido con las escrituras será un punto a discutir delante de Cristo o delante de Dios. Ya sea que vayas al infierno o ya sea que vayamos a la fiesta de los galardones, ese punto sobre las escrituras será un punto a discutir ante los ojos de Dios. Pregunta Pepito, ¿cómo Juan Calvino en 1569 que interpretó a su modo y abrió una nueva religión? Juan Calvino no abrió ninguna religión. Si Juan Calvino tuviese que resucitar hoy y darse cuenta de lo que está ocurriendo en 1600 y 1700, se sorprendería de todo lo que está sucediendo. Por supuesto que se alegraría desde algún aspecto, pero jamás imaginaría que los pensamientos que él quería comunicar como creyente, a los demás hermanos tendría tanta repercusión. ¿Por qué Juan Calvino se sorprendería de eso? Porque no estaba en su presupuesto, estaba en el presupuesto de Dios. Porque los proyectos que Dios coloca en el corazón de los creyentes, de los que son suyos, jamás va a estar dentro de las expectativas de los que son suyos. Yo estoy hablando esta mañana aquí, pero yo pienso que estoy hablándole a 47 personas. No tengo dimensionado las repercusiones y el propósito que Dios tiene con estas palabras. A lo mejor estas palabras pueden estar llegando a miles y miles de personas, no lo sé, solo lo sabe Dios. Yo no puedo dimensionar el alcance o el propósito que Dios tenga en unas palabras. Juan Calvino no tiene que ver mucho en lo que está ocurriendo o en lo que ocurrió en los años posteriores cuando él partió a la presencia del Señor. No se le puede adjudicar semejantes proyecciones a un hombre. Yo creo que eso sería idolatría, Pepito. Yo creo que tú estás cometiendo idolatría ante Juan Calvino si tú le ameritas todos los alcances que tuvo el proyecto de Dios en la boca de ese hermano, ¿verdad? Yo creo que tienes que apartarte de la idolatría. Deja de idolatrar a Juan Calvino. No es necesario. Eso atenta contra tu devoción, atenta contra tu beneficio recibido de parte de Dios, que es la salvación. Bueno, si es que realmente has sido salvado. Vamos a escuchar a alguien más, vamos a ver si alguien más quiere escribir algo. Pero escriban, por favor, cosas coherentes.
Gracias, bro. Gracias, excelente. Te agradezco mucho. Estaba echando gasolina ahí. Mientras miramos ahí comentarios ahí, o si alguien quiere subir, quería hacer un corto comentario acerca de, oh, ¿cómo se dice? Aquí está Apple User. Sí, Apple User fue el que hizo un comentario ahí abajo. Quiere subir ahorita. Vamos a subirlo a ver qué dice. Él ha sido un comentario acerca de eh, que G. Ávila. Dame un momentito, que Apple User para que platiquemos aquí ahorita y platiquemos aquí con el hermano Sí, Coelho sí, también. no, sí, Juan Calvino fue un reformador muy bueno, realmente un hombre de Dios. El calvinismo de hoy día no lo es, ¿verdad? Pero Juan Calvino sí fue un hombre de Dios realmente, ¿no? Y Dios lo utilizó a su debido tiempo, ¿no? La salvación se podría perder solamente para aquellos que rehúsan guardar la ley de Dios, los que... Sí, decía Apple User. No sé si Apple User es aquel señor, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahorita. Ta, ta, ta. Anyways, el comentario, ¿verdad? Básicamente el comentario de que G. Ávila enseñó que la salvación se pierde. No solo eso, no solo eso, sino que estas son citas del hermano G. Ávila. Él decía de que la doctrina de la aseguranza de salvación era una doctrina una doctrina satánica, ¿verdad? Obviamente él malentendiendo, mezclando este término de que salvo siempre salvo, ¿verdad? Mezclando eso, se hacía malentender a él de que, de que la salvación, creer que la salvación no se pierde, era un pensamiento satánico, ¿verdad? Sin explicar, sin explicar. Y ese es el problema que tenemos con cuando alguien dice algo, pero no aclara lo que está diciendo. Si el hermano G. Ávila enseñó de que el creer que estamos seguros en la mano del Hijo y en la mano del Padre era una doctrina satánica, pues tenemos un gran problema ahí, ¿verdad? Si el Ujú. hermano G. Ávila hubiera especificado de el creer de que ya que soy salvo, entonces ahora yo puedo vivir en una vida pecaminosa, en una vida... Cuando entramos en vivo, por favor, apaguen su micrófono. El enseñar de que nosotros, porque ya somos salvos, podemos vivir en una vida pecaminosa, entonces, y creer de que continuamos siendo salvos o pensar que hemos sido salvos para empezar, eso es un error. Pero nunca que yo haya oído, nunca he oído una explicación así. Simplemente se, se mezcla de igual forma que ahora, para hacer una comparación, se mezcla lo que enseña el calvinismo y lo que enseña el hipercalvinismo y se ataca al calvinismo mezclado con el hipercalvinismo y se hace de una forma deshonesta. Se mal representa lo que el calvinismo enseña y no se explica qué es lo que es. Y ayer pues tuvimos un ejemplo perfecto acerca de cómo la gente dice, como Gerson Ramos, que el calvinismo, seguir el calvinismo es seguir doctrinas de hombre, lo mezclan con el hipercalvinismo y se lo dan a tomar a personas que no tienen discernimiento, se lo tragan y ahora ellos tienen esa piedra de tropiezo y no van a indagar lo que esta postura enseña y como resultado pues no se nutren de lo que la palabra de Dios en verdad está enseñando. Ahora sí, Apple User, tienes 2 minutos para expresarte. Adelante. Sí, hermano, la pregunta de ¿usted está casado, hermano? Sí, Sí, mira, ¿y está seguro que usted está casado? La respuesta es sí, ¿verdad? O sea, pero ¿existe la posibilidad de que usted se divorcie? La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos sabemos que estamos seguros de nuestra salvación. Eso tiene que enseñarse realmente. Porque estás soltero o estás casado, estás adentro.
Y eso es básicamente pues un ejemplo, ¿verdad? La ignorancia, ¿verdad? La ignorancia. Ahora vamos a hacer un paralelismo entre mis decisiones humanas, entre mi posibilidad de cambiar de parecer, la posibilidad de mi esposa de cambiar de parecer por X o Z razón, ¿verdad? Lleguemos a un tipo de separación o divorcio, ¿verdad? Vamos a hacer un paralelismo con el Dios trino de las Escrituras. Tremenda estupidez, perdón. Tremenda estupidez, ¿verdad? Llegamos a ese extremo, ahí viene el hermano Tober a pegarle fuego al en vivo. Llegamos a extremos de hacer paralelismos estúpidos, ¿verdad? Que porque yo me puedo divorciar de mi esposa, también Dios también puede cambiar de parecer. Y esa decisión que él hizo antes de la fundación del mundo, él también puede cambiar de pensamiento. Adelante, hermano Tober, ayúdame aquí, por favor, antes de empezar a hablar malas palabras yo. Sí, no, brother, lo que pasa es que no puedo apagar mi micrófono, mi teléfono anda fallando, pero sí, solo subí a aclarar de que yo lo bajé porque, bueno, parece que no ha escuchado el tema de lo que se está hablando y viene a preguntar de la esposa. ¿Qué estupidez es esa venir a preguntar por tu esposa? Nadie está metiendo a las familias aquí, se está hablando de doctrinas y de acusaciones falsas. Si quieres, bájame, bro, y apágame el micrófono, que no sirve ese teléfono hoy y ando haciendo ruido. Solo eso subí a decirte que yo lo bajé porque pues no viene al caso, bro. Ok, sí, excelente, no hay problema, brother. Ahorita vas para abajo. Gracias a todos modos, brother. Sí, yo creo que ese era, se me olvida el nombre, ahorita se me olvidó preguntarle al hermano Tober el nombre del señor este. Bob, creo que él era Bob otra vez. Bob está torcido. Bob habla muchos disparates, el Bob. Esperamos que el Señor tenga misericordia con él. Si no es Bob, pues me disculpan, pero sí casi estoy seguro que él era Bob. Muchos disparates, ¿verdad? Ese voy a tomar como ejemplo, ¿verdad? Ese paralelismo que él ha hecho, paralelismo que blasfema contra el carácter de Dios, solo comparando, solo haciendo esa comparación tan atrevida, blasfema contra el carácter divino, el propósito, la voluntad perfecta que hay en este Dios trino, comparándolo con la decisión de un hombre. Y ese es el problema. Esto es porque decimos que el calvinismo es el cristianismo de rodillas. El cristianismo que tiene Bob no es un cristianismo de rodillas. No es un cristianismo que dobla su rodilla a lo que la Escritura está diciendo. ¿Okay? Que a los que de antemano conoció, a esos predestinó. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Eso le pasa por encima de la cabezona a Bob y a personas que piensan como Bob. ¿Ya? No entienden eso. Pero venimos otros ignorantes, indoctos, me refiero a indoctos en lo que se trata de la información que hay para todos, ¿verdad? Acerca de lo que el calvinismo enseña. Son indoctos, pero se hacen pasar de expertos en el calvinismo, ¿ya? Un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos Gerson Ramos, y aparentemente ahora pues Joel Sánchez también es un experto, y también Julio Quevedo, expertos ellos. Ya, tenemos a un Dios, ellos tienen un Dios de que no salva, básicamente. Es el Dios que ellos tienen en su mente, ¿verdad? Es un Dios que trata de salvar, hace lo más posible, hace su esfuerzo más grande que puede hacer, pero depende de ti. Depende de ti si tú aceptas ese regalo, ¿verdad? No, ese no es el Dios de la Biblia. Eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y hermanos, el cristianismo se trata acerca de esta salvación del infierno. Se trata de esta salvación. Déjenme un segundo, le voy a sacar el aire. A ver. Se trata de esta salvación de ese Dios trino,
Él mismo nos quiere salvar de Él mismo. ¿Ya? Y Él lo va a hacer todo, absolutamente todo. ¿Okay? Él viene a un, como lo hemos dicho en el pasado, Él viene en esencia a un cementerio, donde están un montón de personas ahí enterradas, que están en diferentes estados de decay, ¿cómo se dice decay? De diferentes estados de pudrición, ¿verdad? Tienen diferentes tiempos de estar ahí en esa tumba espiritual. Unos hieren más que otros, ¿verdad? Y Dios tiene que venir a esa tumba, llamar con ese llamado, con ese llamamiento eficaz, ¿okay? Y de igual forma que miramos en Ezequiel 37, ese valle de huesos secos, Él dice, vive. ¿Ok? ¿Y usted qué cree que usted va a hacer? Bueno, es que no quiero, aquí estoy bien, aquí en la tumba, está fresquito aquí. Está fresquecito, no quiero subir ese calor que está haciendo ahí en la superficie. Usted va a vivir. Cuando usted se le dice vive, usted va a vivir. Esa es la obra del Dios Trino de las Escrituras. Él lo va a revivir a usted. Esa es la regeneración. Le va a cambiar el corazón de piedra podrido que tiene. Se lo va a sacar, no se lo va a reparar. Se lo va a sacar y le va a dar un corazón de carne para que usted obedezca sus mandamientos. Déjeme un segundo aquí, voy a apagar el micrófono un ratito porque tengo que agarrar unos papeles aquí rapidito. Si alguien quiere subir, aportar pues un poco, pues está bienvenido, mande su solicitud por favor. Vamos a estar aquí unos 20 minutos más, 15 o 20. Muchas gracias a los hermanos que le han estado dando tap a la pantalla. Les agradezco mucho. Como les digo, vamos a estar aquí unos 15 o 20 minutos más. Para que nos vayamos a tiempo, pues allá donde hermano Carlos, a ver qué tiene él para ahora. Básicamente, como les digo, hoy fue tocando un poquito en la superficie lo que tenemos en pantalla, la pregunta que tenemos en pantalla, que es el calvinismo, ¿no? Y de 80 personas que quizás están aquí ahorita, pues si hay alguna, por lo menos una o dos personas que tengan esa duda, ¿qué es eso? ¿Qué es el calvinismo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es teología reformada? ¿Qué es eso? Entonces ellos pueden indagar más y que tengan mucho cuidado con estas personas de que simplemente andan descreditando, descalificando un tipo de postura, ¿verdad? Y cuando digo un tipo de postura, no es una opinión, no es una opinión nada más, es lo que la Biblia enseña. Ayer se dijo algo por el mismo Gerson Ramos, que me preocupó mucho. Y básicamente, ¿cómo se dice? Define el pensamiento de Gerson Ramos. Él dijo, bueno, hay suficiente Biblia para que todos creamos, básicamente lo que nosotros queramos creer. Básicamente, estoy parafraseando obviamente lo que está diciendo. No estoy mal representando lo que dijo, sino que estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente la cita. Básicamente el mensaje de su frase o de su afirmación fue de que mira, si yo creo en la expresión limitada y tú no, pues la Biblia enseña ambas cosas. Esa es la implicación. Pero no, hermanos, la Biblia no enseña dos posturas. La Biblia solo enseña una postura en todos los temas. No enseña dos. Ni yo ni nadie tiene el derecho de decir, bueno, yo puedo creer lo que yo quiera. Y no
no pasa nada. No. Si tú no crees lo que está explícito enseñado en las escrituras, tú no estás siendo fiel a lo que tú estás proclamando. Que tú te inclinas tu rostro a lo que la Biblia dice. Si a ti no te gusta la expiación limitada, a ti no te gusta lo que la Biblia dice. O, lo que es peor, estás siendo deshonesto, estás entendiendo lo que la Biblia dice y estás siendo deshonesto. Contigo mismo, conmigo no. Otra excusa que se hace, múltiples veces se hace la excusa de que este tema pues no se ha resuelto en miles de años. ¿Ustedes creen que lo van a resolver en un TikTok? Qué bonita, bonita excusa esa. Qué bonita excusa para seguir abrazando el error. Ya que porque esto tiene miles de años y no se ha resuelto, entonces yo puedo seguir en mi error y no pasa nada. Usted está desobedeciendo la palabra de Dios y usted está esparciendo un mensaje que no es bíblico. ¿Me entiendes? Tenemos el Dios trino de las Escrituras que ha sido explícito, no solo en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento. Miramos el ejemplo, miramos este concepto de que Dios había ofrecido este concepto de esta expiación que se hacía por el pueblo de Israel y solo por el pueblo de Israel. Siempre ha sido así. Israel, solo a ti te he conocido. ¿Okay? Ese fue el concepto, nada nuevo en el Nuevo Testamento. La expiación que se ofrecía por el sumo sacerdote desde el Antiguo Testamento era por las iniquidades del pueblo, no del mundo. ¿Okay? Si usted está enseñando o creyendo que esa misma sombra que tiene su sustancia en Cristo Jesús, si usted cree que ese sacrificio de Cristo Jesús fue ofrecido a Dios por cada individuo que ha existido en la humanidad, ¿okay? Con ese mismo propósito que Dios vino a salvarme a mí, Él está intentando de salvar a la humanidad, usted está enseñando el universalismo. Gerson Ramos decía ayer, enfoquémonos en predicar el Evangelio. Amén. Amén. El universalismo no es el Evangelio. Deja de predicar el universalismo y enfócate en predicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Okay? Aquí tenemos un besayeso de William Branham. Ese es el vocabulario de un idólatra. ¿Okay? Ese user que tiene la nubecita ahí, y como le digo siempre, la única nube que va a haber es la misma nube que está viendo ahorita William Branham. La nube del humo de su tormento que asciende por los siglos de los siglos. Te digo, increíble. Es un impío. Este señor es un impío. Él no sabe el peligro que se encuentra. Pero se viene a meter aquí al fuego, ¿verdad? Anyways. Entonces, tenemos que entender eso. Cualquier persona de que es honesta con las definiciones de lo que significa redención, compra, rescate, ¿verdad? Va a entender que las definiciones en la Biblia son que Cristo me compró con su sangre, ¿okay? Dio su vida por mí. Y si Cristo compró al mundo entero, entonces el mundo entero, sin excepción, es de Él, porque Él los compró. ¿Entiendes? Eso se llama universalismo. La Biblia no enseña el universalismo. Lo triste es que hay muchas personas aquí que se respetan mucho
que abrazan el universalismo. Y lo hacen, muchas de ellas lo hacen en ignorancia, muchos lo hacen de una forma deshonesta. Pretenden que no están entendiendo lo que están leyendo, pero creo que sí lo entienden, pero no les gusta. No les gusta. No les gusta oír de que Cristo vino a rescatarlos a ellos. Ellos quieren dar a entender que ellos tuvieron una parte en su salvación por el hecho de decir sí. ¿Verdad? Yo dije que sí. Esa no es la Biblia. Eso se llama ser co-redentor con Cristo. Usted no es un co-redentor. Usted no es un colaborador en esta obra de salvación. Usted fue un muerto en sus delitos y pecados y Dios lo rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Usted no tuvo absolutamente nada que ver con esta transacción entre el Dios Trino de las Escrituras. Y usted debería de doblar sus rodillas diariamente y decirle gracias, Señor, porque cuando yo estaba muerto, tú me diste vida juntamente con tu Hijo. Si nosotros estamos aquí en el proceso de atacar al supuesto calvinismo, están pisoteando la palabra de Dios. Y yo solo les estoy avisando, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Sigan hablando lo que tienen que hablar. Sigan predicando algo que la Biblia no enseña. Sigan. Yo creo que el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo, él se va a cobrar. Él se va a cobrar un día y decir, yo no dije eso. Yo no estaba diciendo eso. Y de alguna forma u otra, pues hemos visto aquí ya ejemplos, aquí en TikTok. Hacían lo mismo, ¿verdad? Y ha sido evidente de que han sido juzgadas por andar predicando lo que no es. Así que mucho cuidado con eso. Especialmente cuando hablamos del tema de la cruz. El el epicentro de la historia del ser humano. La cruz. Mucho cuidado de entrar ahí a esa escena y decir, oh, esto es lo que está pasando. Aquí Jesucristo está escribiendo un cheque en blanco. Él está dando la posibilidad, un sacrificio potencial para todos. El que quiera, pues, que se agarre. No. Él estaba dando su vida por mí. Él estaba siendo mi sustituto real. Él murió por mí. Y si tú eres cristiano, Él murió por ti. Él te quitó a ti y se puso Él por ti. Si Él ha hecho eso por cada individuo, entonces Dios estaría satisfecho con ese sacrificio. Y todo el mundo pudiera gritar a una voz, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ustedes saben que ese es un disparate. Ya hay personas en un lugar de tormento que un día van a ser resucitadas, se les va a dar un cuerpo físico y van a ser juzgadas en aquello que se llama el juicio del gran trono blanco y van a ser lanzadas al lago de fuego. ¿Por qué? ¿Porque Cristo pagó por ellos? No pagó por ellos. Si hubiera pagado por ellos, ya no hubiera ira para ellos. Así de simple y fácil. Pero no. La sangre de Cristo, este es lo que usted va a oír. La sangre de Cristo tiene el poder de salvarlos a todos. ¿Quién dice que no? Ese no es el problema. El problema está aquí. La sangre de Cristo tiene el poder de salvarlos a todos, pero depende de ti. Se acabó. Ya el cristianismo lo dejamos a un lado. Ese no es el cristianismo. Pero tú, ese pero no debería existir en el lenguaje de un cristiano. El único pero importante está en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estabais muertos
en tus delitos, te dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Pero Dios, y los primeros 3 versos de Efesios 2 te dice por qué ese gran pero en el verso 4. Muerto en delitos y pecados, caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. Andabas caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. Para aquellos que dicen que tienen libre albedrío. Libre albedrío para venir a Cristo mientras andaban caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. Con el diablo adentro, pues, básicamente. O uno de sus representantes. Andaban con el diablo adentro, o uno de sus agentes adentro, pero tenían libre albedrío para venir a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ese pero del verso 4, ¿qué? Pero tú que fuiste inteligentes y Dios que hizo lo más posible, se unieron en un solo pensamiento y ahora eres salvo por la gracia de Dios y por tu fe intrínseca. Qué tremendo disparate ese. Ese no es el cristianismo. Gracias a Dios no sos cristiano por ser perfecto en todo lo que la Biblia dice. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero estamos aquí para corregirte. Estamos aquí para ayudarte, no para dejarte en la misma oscuridad. Si no te gusta, pues no te gusta, no te gusta. Pero aquí vamos a estar enfrentando el error. Y vamos a mencionar nombres, especialmente de esas personas que se ponen medio agresivitos ahí, medio, you know. Aquí hablamos con Biblia. Como que nosotros aquí estamos usando la atalaya o el catecismo católico. No hay nadie, absolutamente nadie, nadie que pueda pelear contra esta doctrina de la expiación limitada. Absolutamente nadie. Y si tú pretendes pelear contra esta doctrina, eres un necio o una necia. Y necesitas dejar de ser necio o necia. Deja de ser necio o necia. Rescate significa rescate, no intento de rescate. Redención significa redención. Te compró a ti. ¿Okay? Eso se llama universalismo, lo que enseña que la expiación es ilimitada. Es universalismo, porque la sangre de Cristo, y ellos lo dicen, tiene el poder de salvar. Claro que sí. Entonces, si los compró a todos. Eres un universalista. ¿No entiendes? ¿Okay? Ellos solo se ponen la soga al cuello. La sangre de Cristo los puede salvar a todos. Excelente. Excelente. Él los redimió a todos. Universalista. Oh, ellos dicen que nosotros los mal representamos. No. Estamos diciendo exactamente lo que ustedes están diciendo. Que si Cristo los compró a todos, sos un universalista. No hay elección incondicional. No hay depravación total. ¿Para qué? ¿Para qué todas estas doctrinas? Y lo interesante es que múltiples hermanos de que abrazan la elección incondicional de algunos no creen en la expiación limitada. Qué tremenda, ¿cómo se dice? Contradicción en pensamientos. Abrazan completamente de que Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, pero vino a morir por todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso siempre enfatizo la armonía del Dios Trino. La Trinidad no están peleándose a ver quién tiene más seguidores. La Trinidad está trabajando con una voluntad ontológica, una sola, y vienen a salvar al mismo grupo.
está bajando la batería, ya se está bajando la batería. Eso no existe. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entendamos eso. No pongamos a pelear al Dios trino de las Escrituras. No pongamos a pelear a una persona contra la otra. Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es porque el Hijo murió por usted. Y si el Hijo murió por usted, fue porque usted ha sido dado por el Padre al Hijo. Juan capítulo 6, verso 37 en adelante. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Ya no hay argumento. Oh, que tiene miles de años y no se ha resuelto. Se lo acabo de resolver ahorita en 10 segundos. Usted tiene que resolverlo usted en su propia conciencia. Usted no le importe que anden hablando disparate. Usted tiene que resolverlo. Esto se trata entre usted y Dios. Usted no va a llegar al cielo a decir, pues es que aquí aquellos también, es que aquellos nunca lo resolvieron, por eso yo aquí estaba pues en neutro, aquí yo estaba aquí siendo neutral. No, usted tiene que resolver eso. Es usted y Dios. Dios, ¿qué dijiste en tu escritura? Y él no te va a decir, bueno, yo enseñé, ahí están las dos posturas, él te estaba dando opciones a vos. No, él murió por mí, él murió por los suyos, murió por sus ovejas, murió por sus elegidos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Qué bárbaro texto, ¿eh? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la teología de Pablo? ¿Una teología universal? No. No. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? A los que de antemano conoció, a esos predestinó. A esos, no a todos. Esto debería ser básico. Esto debería estar enseñándole en la escuelita dominical. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que es suficiente hemos dicho por ahora. Como dije, solo tocamos la superficie acerca de lo que el calvinismo es. No estoy seguro qué es lo que vamos a hablar mañana. Si vamos a empezar a tocar punto por punto, un poquito más minuciosamente, más en detalle acerca de la depravación total y todas estas doctrinas de la gracia, no sé. Como les digo, yo siempre vengo aquí a oír lo que yo voy a decir también. Ya obviamente tengo una idea de lo que quiero decir, pero gracias a Dios esto es para mí también, ¿verdad? Así es que les pido a los hermanos de que no tomen esto tan personal, que porque le están atacando a sus maestros. Si tu maestro está enseñando un disparate, vamos a traerlo a la luz aquí, ¿verdad? Así es que pónganse quietos, pónganse quietecitos ahí, Gerson, Joel Sánchez y Julio. Tranquilo, mis queridísimos amados. No se me pongan tan agresivos. ¿Ya? Tranquilo, doblen la rodilla a las escrituras, admitan de que hay un nivel de ignorancia, ¿verdad? Y todos tenemos un nivel de ignorancia de ciertas cosas, ¿verdad? En este caso, ustedes tres no saben absolutamente lo que el calvinismo enseña y me atrevo a decir que no saben lo que la Biblia enseña. Y deberían de estar haciendo afirmaciones irresponsables de que sirven nada más como piedra de tropiezo para hermanos que quizás se nutran oyendo las doctrinas de la gracia en una semana que lo que han oído en 10 años en sus iglesias. No sirvan de piedra de tropiezo. Ya, yo no les puedo hacer nada. Ya, pero Dios sí. Dios puede juzgar las intenciones de sus corazones. Y por causa de la necedad, ¿verdad? Dios puede juzgarlos de alguna forma u otra, para que no anden hablando las cosas de que no deben de hablar. Hay que tener cuidado lo que decimos aquí. Tenemos demasiado potencial de alcance a muchas personas.
Y si servimos de piedra de tropiezo, pues mucho cuidado. Anyway, los invito a que de aquí, pues, los pocos que están aquí se vayan allá para el hermano Carlos, a ver qué hermano Carlos tiene para nosotros ahí. Voy a poner el teléfono en el cargador y más adelantito entramos ahí, hermano Carlos, por si acaso ahí necesitamos aportar un poco de nuestro granito de arena. Le doy gracias infinitas a nuestro hermano Coelho de que vino a ayudarme siempre, ¿verdad? Está ahí disponible para ayudar. Dios me lo bendiga. Otro ejemplo, ¿verdad? De que una persona de que no se etiqueta él mismo como calvinista, pero leemos la misma Biblia. Leemos la misma Biblia y doblamos la rodilla a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Tristemente a personas que leemos la misma Biblia se le dicen calvinistas e hipercalvinistas. Esa es una declaración irresponsable, hermano. Se deberían de arrepentir de tal disparate. ¿Ya? Yo pudiera hacer lo mismo, les diría católicos, futuros católicos. Esta energía, este tono arminiano. Alguien dijo, y yo siempre afirmo, me gusta esa frase, y tiene muchas implicaciones que no tengo tiempo para explicarla, ¿verdad? Pero alguien citó, se me olvida quién fue, que el arminianismo es un camino que te apunta directito a Roma. Eso es, el arminianismo básicamente es Dios y yo. Dios y yo, ese es el arminianismo. Dios y yo. Es lo que enseña la secta más grande del cristianismo, el catolicismo romano. ¿Ya? Y el arminianismo te apunta directito a Roma, te lleva allá, vete para allá. Allá vas a ir a caer, dándote méritos a ti mismo, dándole méritos al hombre, dándole mérito a María, dándole mérito a Pedro, dándole mérito a todos estos que solo se lo merece Dios. Mucho cuidado. Dale toda la honra y toda la gloria a Dios en tu salvación. Toda, absolutamente toda. Dobla tus rodillas, arrepiéntete, ven a Cristo y Él te promete que si tú vienes a Él, Él de ningún modo te va a echar fuera. Dios les bendiga a todos, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos para allá poniendo nuestro hermano Carlos. Dios me los bendiga y me los cuide en sus caminos al trabajo y que me los lleve bien a salvo de regreso a sus casas, a sus seres queridos. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.